Este es el informe mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de abril de 2019. En breve, con la dedicación del Templo de Roma, Italia, muchos fieles son testigos de lo que se ha convertido en suelo sagrado. Por primera vez en una era, todos los miembros de los 12 y la primera presidencia se congregan en un lugar. Llega el ansiado día en Roma, y los santos de los últimos días llegan a Italia a un lugar de adoración y asombro. Roma, Italia, la histórica ciudad, centro del cristianismo durante muchos siglos, cuenta ahora con otro centro de adoración, un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy amable por venir. En 3 sesiones dedicatorias, el presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson, dedicó el templo, el primero en Italia. La primera comenzó con la colocación pública de la piedra angular, que simboliza la finalización del templo. Ahora procederemos a terminar la obra del templo. En la oración dedicatoria, el presidente Nelson reflexionó sobre Roma como gran ciudad, en pie desde tiempos bíblicos, y reconoció el ministerio de los primeros apóstoles, Pedro y Pablo, quienes dieron testimonio de Cristo allí. Rogó que su testimonio de Jesucristo siga bendiciendo esta tierra. Todos los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles participaron en varias sesiones dedicatorias. Que el presidente Nelson nos invitara a todos a estar aquí fue una emoción única. Como pueden imaginar, me sorprendió y alegró formar parte de este hecho histórico y maravilloso. Volvemos con un profeta y apóstoles vivientes que tienen ese mismo llamamiento tradicional de proclamar el Evangelio a todo el mundo. Estamos aquí con el profeta para hacer eso mismo en la época actual. Fue un día de gozo para los santos de los últimos días. Muchos recorrieron grandes distancias para participar en este día especial. Tener un templo en Roma es como acercarse aún más al Señor. El templo es una fuente de la paz. Aquí no solo encontramos respuestas, sino también sentimos que el Señor está más cerca de nosotros. El templo servirá a más de 23.000 santos de los últimos días en Italia y países vecinos. Con el templo dedicado, los fieles disfrutarán ahora de las bendiciones de las ceremonias más sagradas de la Iglesia. Me siento bendecida porque así es como hallo de verdad a Jesucristo. The day before the temple dedication, President Nelson, along with President M. Russell Ballard of the Quorum of the 12 Apostles, had the unique opportunity to meet with Pope Francis at the Vatican. They talked about their concern for human suffering, religious liberty, and the importance of the family. We had a most cordial, unforgettable experience with His Holiness. He was most gracious and warm and welcoming. This was the first time a president of the church has met with a pope. Qué bien estar a tu lado, amigo. Al día siguiente de la dedicación del Templo de Roma, Italia, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se reunieron para tomar unas fotos históricas. Se sentarán por orden de antigüedad y luego los otros 6 detrás. Se cree que es la primera vez en la historia de la Iglesia que los 15 líderes se han reunido en un mismo lugar fuera de los Estados Unidos. A continuación, el ministerio personal del presidente Russell M. Nelson llega a Latinoamérica. Después, en nuestro informe mundial, recorreremos el histórico Templo de Roma, Italia. Russell M. Nelson, de 94 años, profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ha seguido viajando intensamente por el mundo, ministrando a miembros y amigos de la fe. El pasado octubre, el presidente Nelson, acompañado por su esposa Wendy y el elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles y su esposa Lisa, se acercó a los habitantes de Sudamérica durante una visita de 9 días en 5 países. La primera parada del presidente Nelson fue Lima, Perú.
En un devocional se dirigió a más de 6,000 personas y sorprendió y deleitó a la audiencia. Con su permiso, quisiera hablar en español. Su expiación es el acontecimiento más importante en la historia del mundo. En Perú, el presidente Nelson se reunió con el presidente del país, Martín Vizcarra, y visitó un posible terreno de un futuro templo en Lima. Luego el presidente Nelson viajó hacia el sur, a El Alto, Bolivia, la ciudad construida en el lugar más alto del mundo. Estar aquí con ustedes es una experiencia espiritualmente elevadora. Son ustedes los santos de Bolivia y no la altura quienes nos cortan la respiración. ¿Tenemos niños de la primaria en la congregación? Me gustaría que se pusieran de pie. Son el futuro de la iglesia en Bolivia. Tras Bolivia, los Nelson y los Stevenson viajaron a Paraguay, donde se reunieron con casi 3,500 miembros en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Asunción. Venimos a esta tierra para vivir una vida con tanto por aprender, pero necesitamos ayuda, ¿no? En la cuarta etapa de su gira por Sudamérica, el presidente Nelson visitó Uruguay y ministró a los santos de ese país. Allí pudo pasar tiempo con los Rizzo, 4 generaciones de una familia santo de los últimos días. Y estamos felices de tener esta oportunidad de verlo como una persona muy amorosa con los niños y todo el amor que él transmite, que realmente es el amor del Salvador. Por la tarde, más de 4,000 personas escucharon el inspirado consejo del presidente Nelson. Cientos de fieles santos de los últimos días transformaron esta carpa en una capilla. En su última visita, el presidente Nelson llegó a Chile para la ansiada dedicación del Templo de Concepción, el segundo templo del país, el 28 de octubre. La primera sesión, que incluyó la ceremonia de la colocación de la piedra angular, se transmitió a centros de reuniones de todo el país. Esto representa la importancia de la piedra angular de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Durante su visita, el presidente Nelson y otros líderes de la iglesia asistieron a un almuerzo con líderes gubernamentales locales y dignatarios como el gobernador Jorge Ulloa Aguillón. Bienvenido, siempre Chile. Gracias. Muy bienvenido. Gracias. Y muchas gracias por esto. Muchas gracias. Gracias. Le hace bien a Chile. Los líderes se dirigieron también a los jóvenes de la iglesia. Qué maravillosa experiencia para los jóvenes de la iglesia es poder ir a la casa del Señor. Nunca se perderán si pueden ver el templo en su vida. Fue una experiencia magnífica, inexplicable, llena de gozo. Y se puede sentir el amor puro de Cristo. Una vez dedicado el templo, el presidente Nelson volvió a los Estados Unidos, dejando un recuerdo imborrable en la gente de Sudamérica. El ministerio del presidente Nelson no terminó en Sudamérica. En noviembre, con el elder David A. Bednar y la esposa de este, Susan, el presidente Nelson viajó a San Antonio, Texas, para un devocional especial en el Alamo Dome. Todos vivimos con desafíos. Y si en verdad entendemos quiénes somos y por qué estamos aquí, podemos afrontar el futuro con fe en Dios y en su plan eterno de felicidad. En febrero, el ministerio del presidente Nelson lo llevó a Glendale, Arizona, con Dallin H. Oaks, el primer consejero de la primera presidencia, y la esposa de este, Kristen. Allí se reunieron con más de 60,000 miembros en el estadio State Farm. Un placer conocerlo, gobernador. Antes del devocional, el presidente Nelson se reunió con el gobernador de Arizona, Doug Ducey, y otros líderes del estado. No fue como esperaba. Fue mucho mejor. Es un hombre compasivo, sabio y valiente. Respeto mucho sus opiniones. Como es habitual en el ministerio del presidente Nelson, se reunió con los jóvenes adultos para hablar de sus desafíos y darles consejos. Aún viviendo en esta época peligrosa, si seguimos inmersos en las Escrituras y somos fieles a quienes somos, podremos superarlo. Es asombroso cuánta gente ha venido. En breve, en una serie de incendios sucesivos sin precedentes, los habitantes de California se unen para ayudar a quienes están sufriendo.
Ahí está el aceite para los motores y ahí el de las motosierras. Huracanes o incendios, los desastres suelen sacar lo mejor de la gente. A principios de octubre, el huracán Michael tocó tierra en el Mango de Florida, con vientos de más de 250 kilómetros por hora, con la consiguiente destrucción. No sabíamos qué hacer, no lo sabíamos. Fieles a su propósito, las icónicas camisetas amarillas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llegaron de toda la región para afrontar la devastación. La casa y el jardín de Shirley Daniels, de 70 años, resultaron muy dañados. El sábado por la mañana llegaron a ayudar personas de una iglesia que ella ni conocía. En mi opinión son ángeles, un regalo de Dios. Eso es todo lo que puedo decir. Fue maravilloso ver toda la sala llena de camisetas amarillas. El presidente Dallin H. Oaks dirigió una delegación especial de líderes de la iglesia para visitar la zona y a las personas que se están recuperando. La estabilidad, la fe y la firme actitud de que estamos aquí para quedarnos son un notable testimonio de su fe y compromiso con el Señor Jesucristo. Ese compromiso se hizo evidente un mes después en California. El incendio forestal, el más letal de la historia de California, dejó así el pintoresco pueblo de Paradise. Pensábamos que íbamos a morir. No sabía si estaba lista para morir así. Cuando las llamas arrasaron su pueblo, Bryn Chatfield y su esposo huyeron montaña abajo. En el auto, Bryn solo podía orar. Me di cuenta de cuántas personas oran en su vida y lo importante que es la oración. Después, muchos oraron y muchos otros pasaron a la acción. Los miembros de la estaca Gridley, California, se unieron a la comunidad para preparar estas cajas de comida que se repartieron entre las víctimas del incendio. Ponlo aquí, puedo ponerlo aquí. Es asombroso cuánta gente ha venido dispuesta a dar y a servir. En enero, el presidente Russell M. Nelson llegó a Chico, California, con un mensaje de optimismo. Sé que el Señor los ha guiado en su esfuerzo por recuperarse y seguir adelante con fe. El fuego llegó por aquí. Rob es el obispo de esta congregación local de la iglesia. Desde el incendio, ha tenido que ayudar a su familia y a los miembros a recuperarse. Aquí está con su esposa y sus hijos, sin casa, pero están sirviendo a otras personas. Esta comunidad tardará en recuperarse, pero son personas comprometidas a recorrer este camino juntas. Con el Señor como nuestro ejemplo y redentor ante cualquier adversidad o tragedia que se nos presente, cada uno de nosotros podrá decir: mi alma está bien. Por tercer año consecutivo, se realizó la iniciativa navideña de la Iglesia Ilumina el Mundo. Además de publicar varios videos para animar a prestar servicio, la Iglesia recaudó $2.3 millones con máquinas rojas de donativos en los Estados Unidos, el Reino Unido y las Filipinas. Las máquinas permitieron comprar artículos para personas necesitadas, comida, agua potable y material médico. En febrero, la hermana Joy D. Jones, presidenta general de la primaria, viajó a Manhattan para entregar fondos recaudados con esas máquinas a varios socios de la iglesia en ayuda humanitaria internacional, incluidos CARE, WaterAid America y UNICEF Estados Unidos. Gracias por su colaboración. Gracias por el espíritu con el que se instalaron las máquinas y por entregar un cheque que de verdad marcará la diferencia. Los donativos se usarán para comprar unas 843,000 comidas, más de 16,000 materiales médicos y sanitarios, unas 11,000 prendas y artículos domésticos, unos 20,000 pollos y casi 4,800 cabras. Además de los donativos para los socios de la Iglesia en ayuda humanitaria, se hicieron contribuciones a organizaciones locales de Manila, Filipinas, la ciudad de Nueva York, Londres, Inglaterra,
Gilbert, Arizona y Salt Lake City, Utah. 182 tarjetas de gasolina y bonos de bus. La hermana Sharon Eubank, consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro y directora de LDS Charities, entregó cheques al Banco de Alimentos de Utah, I Care for Kids y Utah Refugee Connection. En diciembre, el concierto anual de Navidad del Coro del Tabernáculo fue un brillante espectáculo de muchas de las tradiciones que la audiencia ha llegado a amar. La artista invitada de este año, Christine Chenoweth, llevó su premiado talento al concierto con dramatizaciones, números de baile y relatos atemporales. Este es el don del Cristo Niño. En total, unos 600 participantes subieron al escenario para asombrar a más de 60,000 personas con las actuaciones en directo. En breve, la Iglesia anuncia nuevas normas para las familias y los misioneros que los ayudarán a seguir conectados. Después, una visita al interior del Templo de Roma, Italia. Sigan con nosotros. Como santos de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que ocurre en el hogar. Necesitamos un ajuste a este modelo. Ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar. En la Conferencia General de octubre, el presidente Russell M. Nelson, junto con el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles, anunció un nuevo horario de reuniones de 2 horas. Estos cambios pretenden lograr un nuevo equilibrio y conexión entre la enseñanza del Evangelio en el hogar y en la iglesia. Amamos a nuestros misioneros y estos aman a sus familias y quieren comunicarse con ellas. En febrero, la primera presidencia de la Iglesia anunció una novedad en las normas de comunicación entre los misioneros de tiempo completo y sus familias. Además de cartas y correo electrónico, ahora los misioneros podrán iniciar una llamada o un chat con su casa. Es algo maravilloso que creemos que tendrá resultados fantásticos y positivos para las familias y los misioneros. El Señor inspiró en mi mente la importancia del nombre que Él ha decretado para su iglesia. En un esfuerzo continuo por reflejar mejor su nombre y su compromiso con Jesucristo, la Iglesia consolida y cambia el nombre de sus sitios web y en las redes sociales. LDS.org ha cambiado a churchofjesuschrist.org y la sala de prensa mormona es ahora sala de prensa en churchofjesuschrist.org. En nombre de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, me complace anunciar una contribución de $2 millones. Un emocionante momento de apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y Family Search International, del que fueron testigos los miles de asistentes a Roots Tech 2019 en Salt Lake City. El primer día empezó con una donación de $2 millones, presentada por el elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Michael, es nuestra oración que con esta donación y la continua colaboración entre la Iglesia y el Museo Afroamericano Internacional, millones de hijos de Dios sean bendecidos con un mayor sentimiento de unión, pertenencia y propósito. Los fondos ayudarán a crear un centro para historia familiar en el Museo Afroamericano Internacional de Charleston, Carolina del Sur. Una vez finalizado, el museo contará con 3.700 metros cuadrados de exposiciones de objetos, atracciones educativas y una base de datos genealógicos en continua ampliación que los visitantes podrán consultar en el centro del museo. A la convención de Roots Tech asistieron invitados especiales como el presidente y director general del museo Michael Bulwer Moore y Martin Luther King III. En marzo, Jean B. Bingham, presidenta general de la Sociedad de Socorro, y Bonnie H. Cordon, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, viajaron a África Occidental con sus esposos. Durante el viaje de 11 días, las líderes visitaron Ghana, Nigeria y Costa de Marfil.
Lo primero que hicieron fue visitar a la primera dama de Ghana para hablar de los programas de la iglesia para mujeres y niños y de su labor humanitaria. Ella se preocupa sinceramente por la gente. Ha hecho mucho para bendecir a sus ciudadanos, las mujeres, los niños, y sentí una gran afinidad con ella. Sentí que éramos solo abuelas que podían sentarse a hablar de sus hijos y nietos y de los desafíos del mundo. En Accra también ministraron a varios miembros en sus casas. Es maravillosa. El propósito de nuestra visita es conocer a los santos, instruir un poco a las hermanas, escuchar sus desafíos, sentir sus corazones y hacerles saber que los amamos. En el centro de reuniones, la hermana Bingham participó en un programa piloto de alfabetización que enseña a las mujeres a leer y, al mismo tiempo, el Evangelio de Jesucristo. Podemos instruir, amar y estar con las hermanas y ver la vida a través de sus ojos. Esperamos poder entender más sobre la vida en África, de algunas cosas maravillosas que celebran, algunos de sus desafíos y las cosas que les quitan el sueño. La amo. Gracias. Y siga haciendo las cosas buenas que está haciendo. En el sudoeste de los Estados Unidos, la hermana Reina I. Aburto, de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, visitó a santos de los últimos días en Nuevo México y a Arizona a principios de noviembre. Allí, los jóvenes y misioneros mayores recopilan historias orales de los miembros ancianos de la tribu para preservar sus historias y su lengua, porque muchos miembros de la nueva generación solo hablan inglés. ¿Volverá y los visitará? La hermana Aburto pudo ver este proceso durante visitas a hogares. Mi fe se ha fortalecido al estar aquí entre estas personas especiales y sé que seguirán floreciendo como una rosa en el desierto. El elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles y Bob Woodward, el conocido periodista de investigación del Washington Post, participaron en un interesante foro en Washington, D.C. En 1972, Todd Christofferson tenía 28 años y era asistente del juez John J. Sirica. Fueron los primeros en escuchar las grabaciones que demostraban la complicidad del presidente Richard Nixon en un encubrimiento, el caso conocido como Watergate. Los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, fueron vitales para descubrir la verdad. Esa información condujo finalmente a la dimisión de Nixon. Más de 400 personas, incluidos periodistas, políticos, académicos y estudiantes, abarrotaron el auditorio. Si hubiera habido un abogado fuerte en su círculo que le hubiera dicho con firmeza, usted es el presidente de los Estados Unidos, no puede hacer esto. Aún en los pequeños detalles hay que tener cuidado. Cuando parece que a uno no lo van a descubrir, o que no importa, o que es algo muy pequeño, no creo que se puedan hacer excepciones. A continuación, una lista impresionante de anuncios de templos en todo el mundo e inicio de la construcción en otros lugares. Y después, una mirada al diseño y las influencias históricas del Templo de Roma, Italia. Hoy tenemos el placer de anunciar los planes de construcción de 12 templos más. Empezamos con los anuncios del presidente Nelson de templos en el hemisferio occidental. Y vamos a Latinoamérica, a lo que será el templo de Mendoza, Argentina. Este templo será el cuarto del país, en el que residen casi 250,000 de santos de los últimos días. Luego pasamos al norte, a lo que será el templo de Salvador, Brasil. En ese país hay 6 templos en funcionamiento, 2 más en construcción y 3 más anunciados, pero sin empezar. En Mesoamérica llegamos a lo que será el 14º templo de México, el Templo de Puebla, México. En ese país viven casi 1,5 millones de miembros de la iglesia. La siguiente parada es Yuba City, California. El templo de Yuba City será el 8º en California. Cruzamos los Estados Unidos hacia el Caribe. El templo de San Juan, Puerto Rico, será el primer templo de Puerto Rico, donde viven más de 23,000 miembros.
La parada inicial será el sábado 4 de mayo. Cruzamos el Atlántico para llegar a Cabo Verde, donde viven casi 15.000 santos de los últimos días. El archipiélago, a unos 560 kilómetros de la costa noroeste de África, tendrá su primer templo en Praia. La ceremonia de la palada inicial del templo de Praia, Cabo Verde, será el 4 de mayo. Hacia el este, en el continente africano, llegamos a la futura ubicación del Templo de Lagos, Nigeria, el segundo templo del país y el 9º en África. Cruzamos África hacia el sudeste asiático. El templo de Phnom Penh, Camboya, será el primero edificado en Camboya y el 9º de Asia. Cruzamos el mar de la China Meridional hacia Filipinas. El templo de Davao, Filipinas, será el sexto de esta nación isleña de 107 millones de habitantes. A través del mar de Filipinas y hacia el Pacífico Occidental, llegamos a la futura ubicación del templo de Yigo, Guam. Este será el primer templo de Guam. La palada inicial tendrá lugar el 4 de mayo. Hacia el sur, cruzando el Mar del Coral, llegamos a lo que será el templo de Auckland, Nueva Zelanda. Este será el segundo templo del país, después del templo de Hamilton, que está cerrado por renovación. De nuevo en Norteamérica, llegamos al sur de Utah, a la futura ubicación del templo del condado de Washington, que será el 20º templo de Utah. Así completamos nuestra lista de 12 nuevos templos, pero hay muchas más dedicaciones y novedades en todo el mundo. En Latinoamérica, el Templo de Barranquilla, Colombia, es el templo número 161 en funcionamiento después de ser dedicado el 9 de diciembre de 2018. Lo dedicó formalmente el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Hermanos y hermanas, nos complace darles la bienvenida al terreno del templo. Antes de la dedicación, el presidente Oaks y el elder Ulises Soares del Quórum de los 12 Apóstoles se reunieron con los invitados fuera del templo para colocar la piedra angular. El sellado de la piedra angular es una importante conclusión simbólica del templo. Este es el segundo templo del país y el 19º en Sudamérica, que sirve a unos 35.000 miembros de las regiones del norte de Colombia. Cruzando el Pacífico, volvemos a las Filipinas, donde el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12, presidió la ceremonia de la palada inicial del Templo de Urdaneta el 16 de enero. En el país viven más de 750.000 santos. En el sudeste asiático, el 26 de enero se celebró la palada inicial del Templo de Bangkok, Tailandia. El presidente del área Asia, el elder David F. Evans, presidió la ceremonia. Cruzamos el Pacífico hacia las montañas del oeste. El 16 de marzo tuvo lugar la palada inicial del templo de Pocatello, Idaho, presidida por el elder Wilford W. Anderson. El templo de Pocatello es el sexto de Idaho, un estado con casi 500.000 de santos. Con el paso del tiempo, los templos inevitablemente necesitan renovación y reparación. Durante la conferencia general del pasado octubre, el presidente Russell M. Nelson habló de los templos que se iban a cerrar por renovación. El templo de St. George, Utah, se cerrará el 4 de noviembre de este año y se espera que vuelva a abrir en 2022. El templo de Salt Lake también se cerrará por renovación. Se anunciarán las fechas de estas y otras renovaciones. En breve, el registro de sus recuerdos más personales en forma de arte. Las pinturas del presidente Henry B. Eyring se exhiben en el Museo de Historia de la Iglesia. Esta historia y otras en las noticias. El elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 viajó a Buenos Aires, Argentina, a finales de septiembre en representación de la Iglesia y su labor humanitaria en el Foro Interreligioso G20. Jesús enseñó que debemos cuidar a los pobres y necesitados. Creemos que esta es una de nuestras obligaciones fundamentales, de hecho, morales, como personas y como Iglesia. En septiembre pasado, los líderes de la Iglesia tuvieron la oportunidad especial de reunirse con la primera ministra de Nueva Zelanda y entregarle 2 tomos con su historia familiar. La honorable Jacinda Ardern saludó al elder O. Vincent Halleck, presidente del Área Pacífico, y al elder Ian S. Ardern, de la presidencia de Área y también tío de la primera ministra.
Al convertirse en primera ministra a los 37 años, Jacinda Ardern es la mujer jefa de gobierno más joven del mundo. Como líderes religiosos ocupamos una posición de confianza en la vida de las familias y tenemos una gran responsabilidad por su seguridad y bienestar. En octubre, la hermana Joy D. Jones, presidenta general de la primaria, se unió a otros líderes religiosos y de la comunidad de Utah para instar a la gente a unirse y proteger a los niños del abuso y el maltrato. Creo que al combinar nuestros esfuerzos veremos cosas maravillosas. En diciembre, la Asociación Profesional de Santos de los Últimos Días de Nueva York celebró su banquete anual en la histórica iglesia de Riverside en Manhattan. El elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles, fue el principal orador ante una audiencia que representaba a muchas denominaciones para homenajear al rabino Joseph Potasnik, un importante líder judío de la ciudad de Nueva York. Venimos aquí esta noche con distintos orígenes y creencias. Continuemos llevando luz y amor los unos a los otros. El rabino Potasnik lleva más de 30 años dirigiéndose a la comunidad interreligiosa con su programa de radio Religion on the Line. Durante la conferencia tecnológica de Silicon Slopes, se hizo un llamado en el sitio web justserve.org, patrocinado por la iglesia, a los participantes y a la comunidad para ayudar a alimentar a los niños que pasan hambre en los Estados Unidos. Tenemos la meta de preparar 1 millón de comidas al final de este proyecto. Con la colaboración de Feeding Children Everywhere y Brainstorm Inc., así como Just Serve, más de 5,000 voluntarios pudieron proporcionar comidas a los necesitados. A continuación, mucho más que un simple vistazo al interior. A la vuelta, podrán ver en detalle el propósito y la promesa del Templo de Roma, Italia. A las afueras de la Roma actual, se ha erigido un nuevo centro religioso cerca de la Cinquina Bufalota, como homenaje a la refinada ciudad cuyo nombre lleva el Templo de Roma, Italia, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con sus 3.700 metros cuadrados, se inspira en el diseño de la antigua Roma, una influencia duradera en el mundo de la arquitectura y el arte durante 2.000 años. Es hermoso. La artesanía es experta y perfecta. Tenía que ser un lugar en el que, al entrar, todas las personas sintieran que estaban en un lugar de Italia. Lo reconocerían por los materiales, por el diseño y por el entorno. En 1997, la iglesia compró una granja de 6 hectáreas. Cuando la iglesia compró el terreno, nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir aquí. Pero los miembros empezaron a referirse a esta propiedad como la futura ubicación del templo. Durante la conferencia general de la iglesia de octubre de 2008, el presidente Thomas S. Monson anunció los planes de un templo en Roma. 2 años después, él dio la palabra inicial del proyecto. Fue un gran día para mí, para mi familia y para todos los santos italianos. Ahora, los miembros italianos celebran otro día histórico, la finalización de su ansiado templo. Mis sentimientos son muy intensos. Por fin tenemos un templo muy cerca aquí en Italia. Ahora mis hijos tendrán más oportunidades de ir al templo que yo cuando era más joven. Yo soy de Sicilia, así que solo podía ir al templo una vez al año. Es una gran oportunidad y bendición para todos los santos de Italia volver a la casa de nuestro Padre Celestial. Los muros curvos revestidos de granito bianco sardo de la sagrada estructura se inspiraron en el diseño ovalado del barroco. El templo incorpora también un impresionante conjunto de vidrieras inspiradas en el olivo. Pensé de inmediato en la iglesia de San Carlo en Quattro Fontane como inspiración del templo, lo que dio lugar muy pronto a un concepto de templo curvo, tanto en el exterior como en el interior. En todo el templo de Roma se pueden ver los mejores materiales, desde el suelo de piedra, extraída del norte de la Toscana, y el mármol de España,
hasta la carpintería de Sapelli, nudos y cerezo y el cristal veneciano. Todo ello creado e instalado por los mejores artesanos. El templo es una expresión de nuestro amor y devoción por el Salvador, el Señor Jesucristo. Nada es demasiado bueno para el Señor. Un detalle importante de la estructura es la impresionante escalera del vestíbulo, toda una hazaña de ingeniería. Está unida solo arriba y abajo, así que es una escalera flotante y, por supuesto, una forma elíptica. Recuerda a la Plaza del Campidoglio de Miguel Ángel, su obra maestra situada cerca de la colina capitolina. Es algo admirable. El complicado patrón elíptico de la plaza se encuentra en el suelo, el techo y la escalera, que rodea una lámpara de cristal soplado a mano, que incorpora la forma de la hoja veneciana. Hay pinturas originales por todo el templo, para que los asistentes recuerden a Jesucristo y sus enseñanzas, que piden que lo sigamos. Esta obra de arte del bautisterio representa el bautismo del Salvador. La finalidad del bautisterio es seguir el ejemplo del Salvador de entrar en las aguas del bautismo y su mandamiento de que todos nos bauticemos. Aquí los participantes en el templo pueden actuar en nombre de quienes no pudieron bautizarse en esta vida. Se ha instalado piedra que rodea una fuente ovalada y adornada con hojas de acanto al estilo romano, que se apoya en 12 bueyes que representan las 12 tribus de Israel. Otras obras de arte decoran la sala de instrucción en la que los devotos miembros aprenden acerca del amor de Dios, la creación y el propósito de la vida. El mural revela un magnífico paisaje italiano desde el campo hasta la costa. Los candelabros de cristal y las sillas pintadas a mano resaltan el aspecto barroco de la sala de la novia. Y en las salas de sellamiento, las familias se unen por la eternidad, lo que se demuestra en el reflejo aparentemente infinito de los espejos que simboliza la eternidad. El salón celestial representa el progreso de llegar al mismo cielo. Una exquisita lámpara de cristal hecha a mano ocupa el lugar central del salón, acentuada por el mobiliario hecho a mano por artesanos italianos, hasta el último detalle. En nuestros santos templos están disponibles los sacramentos u ordenanzas más sagradas e importantes que recibimos como miembros de nuestra iglesia. Esas ordenanzas dan paz, dan propósito y son una fuente de considerable gozo. Uno de los elementos más llamativos del lugar es el centro de visitantes, una obra maestra por sí misma. Cuando vi las estatuas del Salvador, el Christus y de los 12 apóstoles, viví un momento espiritualmente asombroso. Frente al templo, a través de los grandes ventanales, se encuentra una estatua a escala real del Christus, acompañada de los 12 apóstoles originales, excepto la figura de Pablo, que reemplaza a Judas Iscariote. Son réplicas de las estatuas de Bertel Thorvaldsen de la Iglesia de Nuestra Señora en Dinamarca. La Iglesia Luterana concedió un permiso especial a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para escanear digitalmente las estatuas originales. Se esculpieron en mármol de Carrara procedente de la misma cantera de la Toscana que el David de Miguel Ángel. Un mural original de olivos en un campo italiano complementa este sagrado conjunto. Los visitantes también pueden ver una maqueta del Templo de Roma que reproduce el interior de forma exacta. El centro de visitantes, el hostal para participantes y el centro de reuniones están unidos al templo por una plaza de estilo italiano de travertino autóctono. La iglesia ha hecho una gran labor de conservación y en la rotonda del templo ha utilizado adoquines de basalto de 100 años de antigüedad recuperados de las calles de Roma. Si se fijan bien en algunas piedras, todavía se pueden ver los surcos del paso de las ruedas de carros antiguos.
Además, la iglesia conservó los pinos piñoneros italianos de la propiedad que ahora aportan tranquilidad y sombra en las escaleras que conducen al templo. También se preservaron los olivos de la antigua granja y ahora hay en la plaza unos antiguos olivos de 400 a 500 años procedentes del norte de Italia. Siempre que se cortan las ramas de un olivo, dan brotes. Hay quien ha sugerido que tal vez eso sea un símbolo de la esperanza de la resurrección. Roma, con su histórico pasado, cuenta ahora con una hermosa y nueva adición histórica. Una vez dedicado, el Templo de Roma será el templo en funcionamiento número 162 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Espero, sinceramente, que todas las personas que vengan al templo y al centro de visitantes sientan el gozo que aquí se hace evidente. Extractos de El Cristo Viviente, el testimonio de los apóstoles. El Cristo Viviente se publicó el 1 de enero de 2000. Grabación realizada durante la dedicación del Templo de Roma, Italia. Manifestamos nuestro testimonio de la realidad de su vida incomparable y de la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Su evangelio fue un mensaje de paz y de buena voluntad. Él suplicó a todos que siguieran su ejemplo. Recorrió los caminos de Palestina, sanando a los enfermos, haciendo que los ciegos vieran y levantando a los muertos. Enseñó las verdades de la eternidad, la realidad de nuestra existencia premortal, el propósito de nuestra vida en la tierra y el potencial de los hijos y de las hijas de Dios en la vida venidera. Él dio su vida para expiar los pecados de todo el género humano. La suya fue una gran dádiva vicaria en favor de todos los que habitarían la tierra. Él fue el primogénito del Padre, el Hijo unigénito en la carne, el Redentor del mundo. Se levantó del sepulcro para ser las primicias de los que durmieron. Declaramos en palabras de solemnidad que su sacerdocio, su iglesia, han sido restaurados sobre la tierra. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Testificamos que algún día Él regresará a la tierra y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Él regirá como Rey de Reyes y reinará como Señor de señores, y toda rodilla se doblará, y toda lengua hablará en adoración ante Él. Todos nosotros compareceremos para ser juzgados por Él según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Damos testimonio en calidad de sus apóstoles debidamente ordenados, de que Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él es el gran Rey Emmanuel, que hoy está a la diestra de su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el mundo venidero. Gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo divino. Este ha sido el Informe Mundial de abril de 2019. Para ver el Informe Mundial en línea, visite la sala de prensa en churchofjesuschrist.org.